Hay que arreglarse, Lilian, hay que arreglarse. No, sí, total, porque la belleza es muy importante, por dentro, por fuera. Por eso yo siempre digo que el Señor, a veces me pregunto, ¿para qué nos dio un cuerpo? Él nos dio un cuerpo, nos hubiese dado el espíritu. Y de hecho, en Benedicto XVI, en los libros que yo me leí de Jesús de Nazaret, hace una acotación súper importante, y esto va sobre todas las mujeres. Dice, el Señor te va a pedir cuenta, o sea, con tu cuerpo si te entregaste a la nada. O sea, tampoco es que caer en la vanidad, pero... Oye, ¿y la belleza qué? Él lo describe muy bien, yo lo estoy diciendo muy calle, pero les recomiendo que lean Jesús de Nazaret de Benedicto XVI, este libro, porque te dice, o sea, yo te di un pelo, una cosa, o sea, ojo, no cayendo en la vanidad, pero tampoco en que tengo que estar feo. Voy a la misa y tengo que estar feo. No, aparte es importantísimo porque dice mucho, ¿no? El que te arregles es también como esa pulcritud, ¿no? Bueno, en primera, uno, si tienes novio, si estás casada... Claro. Tienes que también verte bonita. Yo me imagino a la Virgen, ¿no? Claro, tan preciosa, así siempre tan sencilla, pero, no sé, hermosa, bellísima, ¿no? Sí, siempre. Y limpia. Y fíjate, algo que me encanta también, por ejemplo, en México, ¿no? Tú ves a los indecitos en la calle y tienen lo que traen puesto, pero bien limpio. O sea, eso habla mucho. No tiene nada que ver con el estrato social, porque también vemos y hemos caído mucho, Airam, ahorita, en ese relajamiento. Y lo vemos, bueno, aquí, pues hasta lo ves en misa, ¿no? Que dices, ay, pues hay que también, es la cita más importante de la semana, ¿no? Correcto. Así como si fueras a una cita de trabajo, una cita con alguien muy importante, con el presidente o con alguien, pues claro que te vas a arreglar muy bien, pues esa es la cita que tenemos. Hay que ponerle Dios. Un poquito de cariño y amor. Ay, sí. Ahora sí empezamos. Y lo bonito es lo bonito. Y lo bonito es lo bonito. Ahora sí empezamos el podcast. Ahora sí. Ya. Bueno, mi gente bonita de Manual para Enamorarse, bienvenidas a otro podcast de esta nueva edición hoy con Lilian Pierce. Lilian, yo te admiro demasiado, lo tengo que decir, de verdad que sí. Eso sí fue un honor muy grande porque yo también te admiro a ti. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y bueno, para la gente que no saben, conocí a Lilian, ya no me acuerdo qué día ni cómo, pero hemos hecho Emaús, sobre todo en la cárcel que hicimos, y yo también grabé un podcast apenas llegué a la cárcel, la gente lo vio, entonces Lilian fue la líder de Emaús de las cárceles y la he visto en otras misiones, y de verdad te admiro porque eres madre, eres esposa, y hoy en día qué difícil seguir el camino de Dios en un mundo como estamos, especialmente en Estados Unidos también, con todas las cosas que estamos viendo, las ideologías, todas las cosas estas que van en contra de nuestros valores, de nuestra fe. Entonces, Lilian, ¿cómo ser esposa y cómo ser madre de unos jóvenes hoy en día? Bueno, te lancé esa la tengo muy claro, ¿eh? Esa es por gracia de Dios, porque yo te voy a decir algo. Si yo me pongo a ver todo lo que hago, ¿me entiendes? Yo digo, ¿cómo lo hice? Bueno, en primera Dios me organiza la agenda. Eso es un hecho. Y me ha pasado porque también trabajo y tengo mi empresa. Entonces, que tengo una cita importantísima de un arreglo de un cliente, lo que sea, y digo, ¿cómo le voy a hacer? Porque tengo que ir a la junta de Emaús y además tengo que ir a arreglar este problemón que tengo en mi trabajo. Claro. Bueno, a la mera hora me cancelan la cita del trabajo y voy feliz a mi reunión de Emaús o a mi cita para la misión o a algo para Dios, ¿no? Porque de verdad que eso es lo que más me gusta. Y más que nada, Airam, yo creo que es una forma de darle gracias a Dios por todo lo que me da. O sea, no me lo puedo quedar para mí. Cuando tú conoces y sientes ese amor de Dios, no te lo puedes quedar para ti. Tienes que dárselo a los demás, porque o sea, no podemos ver a Dios, claro, pero podemos ver a Dios a través de los demás, ¿no? Pero, por ejemplo, hay algo que yo lo escucho muchísimo, yo no estoy, siempre lo repito, ni casada, ni nada, pero a las personas que están ya con familia, ¿cómo tener ese balance? Porque también empieza todo este enamoramiento con Dios y podemos rayar en que todos los días, en cuestiones de la iglesia, sobre todo en las cosas de Emaús o otros grupos de oración, y olvidamos nuestra casa. Y eso pasa mucho y después viene el problema con el esposo y esto. ¿Cómo llegar a ese balance, Lilian? No, mira, clarísimo. Primero es la familia. Y eso es la obra de servicio, la obra de misericordia más grande que puedes hacer, porque la única herencia que uno le deja a los hijos es lo que ven en ti, es la fe.
Y si tus hijos están viendo que andas corriendo, que estás estresada, que a todo el mundo le das cariño y le hablas de Dios, pero llegas a tu casa y demuestras todo lo contrario, pues imagínate. Sale el ogro, el Shrek. Totalmente. Y bueno, eso no nos la podemos evitar, ¿eh? Las mamás ya sabes que tenemos esas dos facetas, ¿no? Podemos ser la reina o podemos ser la bruja, porque a veces también hay que poner orden y bueno, se vale, ¿no? Pero sí, lo primero es tu casa. Obviamente, pidiéndole mucho a Dios que te ilumine, ¿no? Porque hay momentos en que sí tienes que estar muy pendiente. Yo ahorita estoy con el tercero de mis hijos que ya se va en 6 meses también a la universidad. ¿Qué tiene? Acaba de cumplir 18. Ok. Sí, entonces de verdad que no me puedo perder ningún partido de fútbol y ahora sí que, aunque tenga que hacer algo, Dios conoce mi corazón, pero sí digo, no puedo perderme ninguno de esos partidos y tengo que estar muy cerca de él ahorita, ¿no? Y también por eso tengo que balancear y bajarle un poquito a ciertas cosas, ¿no? Porque es una tentación muy grande a toda esa gente que nos está escuchando y que todos caemos. Uno empieza, como dije ahorita, en el camino de Dios, pero después el demonio, y que el Señor lo reprenda, empieza a sobresaturarnos y nosotros nos dejamos sobresaturar con cosas, que si Dios, pero Dios no te está pidiendo ya va, o sea, que hagas todas estas cosas sobresaturadas y olvidamos, entonces que no voy a la iglesia, pero mi hijo, y pasa muchísimo, entonces como que hacer una pausa y decir, ¿en dónde está? Claro, mi prioridad siempre será, somos hijos de Dios primero, pero oye, nos dio un ministerio, una familia. Totalmente. Y bueno, yo lo que sí te digo, para mí, yo arranco el día y con misa, porque de verdad que después de la misa ya puedo, ¿me entiendes?, seguir adelante tranquila en el día, obviamente mi rosario, pero lo que tú estás diciendo es cierto. Y algo que a mí me ayuda mucho a medir cuando estoy de verdad yéndome, de más, es cómo lo estoy haciendo, cómo estoy haciendo ese servicio, si me está trayendo esa paz, ¿me entiendes? Porque una cosa es, que yo me acuerdo que una vez escuché a un sacerdote y le pregunté, porque hablaba de la voluntad de Dios, y yo le pregunté, le dije, ¿cómo reconocemos la voluntad de Dios? Y su respuesta fue muy clara, porque sientes paz. Y la paz no necesariamente es que no sea difícil, puede ser algo muy difícil, incluso puedes sufrir y puedes tener ataques, pero al final te trae paz porque sabes que estás haciendo lo que Dios quiere. Y yo creo que hay que medirse, ¿no?, en eso, y sí hay que hacer constantemente ese pues examen de conciencia de cómo te sientes en ese servicio, ¿no? Y bueno, lo que yo siempre digo, mira, no somos indispensables y cuando es voluntad de Dios un ministerio o una obra, se va a hacer sin nosotros, ¿no? Yo le agrego 2 puntos a eso que Lilian dice, que te da paz, porque esto también lo conversé con un sacerdote, dice, analiza si ese entorno, tú ves que eso que estás haciendo, otra gente se está acercando más a Dios o se está alejando de Dios. Si hay una división o la gente más bien se acerca a Dios. Si hay, no sé, o sea, se está acercando y tú, como persona, te estás acercando cada vez más a esas virtudes. Y es como uno va analizando y uno empieza como que, oye, parece muy bueno, porque obviamente el demonio, si ya estás dentro de la iglesia, no te va a tentar con una cosa que no, sino con cosas santas. Entonces, como ese tiempo que estamos hablando acá que te sobresatura y dejas de estar en lo que verdaderamente tienes que estar. Sí, ese me parece muy, muy buena ese comentario porque yo creo que sí, tienes que ver si realmente estás creciendo espiritualmente, te estás acercando más a Dios, estás de verdad con ese amor en el corazón, ¿no? Y a mí me ha tocado, Airam, salirme un poquito de ciertas cosas, incluso un tiempo me retiré de la misión, porque no lo estaba haciendo con ese amor, no me estaba sintiendo que lo estaba dando de verdad con esa profundidad de amor. Entonces, ahí es cuando tienes que hacerte un poquito para atrás y analizarte y decir, algo no está bien o yo no estoy bien, ¿no? No me siento que estoy teniendo esas virtudes que tengo que tener para servirle a Dios. Y al contrario, como que no lo sientes, claro, que no lo estás haciendo con ese amor. Y ahí hay que hacerse un poquito para atrás y hay que tener esa humildad, Airam, porque muchas veces también es falta de humildad, de no decir,
aquí me rindo y dejo que alguien más tome esta misión, ¿no? Este ministerio. Hay que tener siempre esa humildad. Y bueno, algo que me encanta, que estoy segura que a ti también te encanta, son las letanías de la humildad. Ahí también te das mucho cuenta de cómo tienes que ser. Uno lo hace y uno llora, uno enseña, sí. Pero ¿qué es? Eso es demasiado duro, ese tema de la humildad, o sea... Sí. Es muy fuerte, ¿no? Cómo empezar a bajar cabeza, a ser dóciles, o sea, es tan fuerte. Y hablando de esta docilidad, que pasa también mucho, y yo hablo de estos temas y te he traído hoy para acá porque me escriben demasiadas mamás. Y yo no sé qué responder porque es que no soy yo ni tengo, pero ay, era mi hijo, no sé si controlarlo más o dejar de controlarlo o abandonarme o cómo me abandono en el Señor. Entonces, tú que estás pasando por eso, imagínate, etapa de 18 años, que van a la universidad, sí. ¿Cómo decir, bueno, Señor, son tuyos antes que mío? Total. Te los entrego. ¿Cómo llegar ahí? ¿O qué pasa por ti, por tu cabeza? No sé. La clave es la oración. La oración es la que te da la respuesta y la confianza en Dios. Y lo que tú no puedes hacer, Dios sí lo puede hacer. Entonces, y también tener a nuestra Madre Santísima como esa intercesora que sabe mejor que tú lo que es ser madre, ¿no? Ese sufrimiento de madre, esa preocupación de mamá. Y ¿sabes qué es muy importante, Airam? Que perdamos el miedo a que los hijos no les va a gustar lo que les decimos. Siempre hay que hablarles con el corazón, pero decirles la verdad y decirles cuando se equivocan, pero también reconocerles todas sus virtudes, ¿no? Porque yo el otro día estaba hablando con mi hijo y ellos pasan por dificultades, ¿me entiendes? Por el que no son aceptados o el que no les está yendo bien o la presión de que tienen que sacar buenas calificaciones porque si no, no los aceptan en la universidad, todo eso que sabemos, ¿no? Sí. Y uno es como ese coach, ¿no? Que tienes que ser, y eso me encantó porque hace poquito fue mi cumpleaños y mi hijo me escribió: gracias mamá por siempre decirme las palabras que necesito cuando no me siento bien. Y yo creo que eso es algo importantísimo que las mamás, ese rol que tenemos las mamás. La mamá es la mamá. Y nosotros como mamás podemos darles eso que necesitan, ese aliento, pero también los podemos destruir. O sea, les podemos decir cosas bien hirientes, ¿no? Entonces, yo sí creo que como mamás tenemos que estar muy pendientes de ellos y a veces soy un poco metiche, la verdad, pero prefiero. Lo estás confesando aquí. Sí, eso es una confesión. Por eso que eres metiche, creo que todas las mamás son metiche. O sea, ¿hasta qué punto? O sea, ¿cómo, por ejemplo, Lilian, temas de pornografía o temas, todas las mamás, quiero que mi hijo cuando entras en esto llegue virgen al matrimonio? O sea, ¿qué tanto aquí sin tabú, hablando claro, porque son los temas? Sí. ¿Cómo se maneja, se habla, se dice, qué tanto? Porque también, si uno le dice mucho, me imagino al joven, no hagas, lo va a terminar haciendo, pero más por la rebeldía y porque está hostigado. Entonces... Totalmente. Mira, yo creo que es muy importante empezarles a hablar de estos temas, o sea, desde chiquitos, según el idioma que ellos puedan tener, ¿me entiendes? Porque a un niño chiquito tampoco les puedes hablar claro. No sé, de pornografía, por ejemplo, ¿no? Aunque hoy en día ya... Sí, no, ya los niños dan una clase de pornografía. Sí, exactamente. Entonces yo creo que estos temas sí se tienen que empezar desde chiquitos a hablarles mucho y lo que te digo, hablarles del corazón, no, o sea, no solamente así, ¿no? Como esto soy yo y aquí se hace lo que se diga. Ajá, no, te tienes que poner también en el lugar de ellos, pero siempre con un orden y con una autoridad, porque sí debe de haber autoridad. Es bueno para ellos sentir que hay alguien que responde, ¿me entiendes? Alguien que sabe lo que está diciendo. Pero para eso hay que también informarse y, como te digo, la oración que Dios nos ilumine de verdad en cada palabra que les decimos a nuestros hijos y informarte también lo que está sucediendo, porque créeme que los tiempos que estamos viviendo están muy complicados, Aira, muy complicados lo que estamos viviendo y estos niños no la tienen nada fácil. Pero sí es importante abrirte de corazón con ellos y decirles, mira, estoy preocupada, o mira, me siento triste, porque también eso pasa, ¿no? Que ellos no te ven tan lejos, ¿no? Como que mi mamá, pues siempre quiere todo perfecto. No, que también te vean que tú tienes tus momentos. A mí algo que me ayuda mucho cuando hablo con ellos es lo que me pasa a mí.
contarles lo que a mí me pasa, para que se abran también ellos, ¿no? Bueno, y decirles, hoy tuve un mal día, hoy me pasó esto, hoy una amiga me hizo esto, y contarles, porque en el momento en que tú les empiezas a contar, ellos empiezan como a identificar, ¿no? Y empiezan como que a bajar ese muro, ¿no? Que hay entre papás e hijos. Qué bello eso que acabas de decir, solo me venía a la cabeza cómo Dios Padre envía a su único hijo a la tierra para una sencilla razón, para identificarnos, para verlo a él, como dice, o sea, yo soy como ustedes, o sea, se hizo hombre, porque si no lo veíamos en el Viejo Testamento como esa gente, ese Dios por allá en el cielo, ¿no? Sí. En una zarza, en un fuego, pero se hace hombre y ya lo pueden ver, tocar, identificar, y es como... Claro, entonces creas ese vínculo de empatía que muchas veces los padres mandan leyes, que no, que sí, pero entonces el hijo no se abre. Yo viéndolo de este lado, que a mí me llevan mucho a dar charlas a los jóvenes, y los jóvenes vienen y hablan conmigo y la gran mayoría es como que, ay, Nana, es que voy a decir y ya mi papá está gritando. Entonces no puedo, sobre todo en temas fuertes como la sexualidad, la droga, el tema de la depresión, hay que escuchar. A veces no sabemos escuchar. Sí, no, totalmente. Hay que platicar, o sea, abrirte de corazón para que ellos también se puedan abrir. Y a veces, muchas veces el silencio de ellos te dice mucho, ¿no? Y rezar mucho por ellos, rezar muchísimo por ellos, porque hay muchas cosas que los papás no nos enteramos, ¿no? Y muchos sentimientos que ellos tienen que quizás no nos comparten por no herirnos, por no preocuparnos, en fin, por muchas razones. Pero yo sé que Dios escucha nuestra oración. Jesús está siempre ahí pendientes y pedirle que los cubra con su sangre preciosísima y a nuestra Madre Santísima que los cubra con su manto. Y bueno, obviamente también la intercesión de San José, ¿no? Como padre aquí en la tierra de Jesús, que Dios Padre lo escogió para ser el papá de Jesús. Así es de que también pedir su intercesión, ¿no? Y también por los papás, ¿no? Que mucho, casi siempre es la mamá la que está, la que dice, pero cuando un papá dice algo, el hijo como que pone mucha atención. ¿Por qué? Porque las mujeres hablamos más, ¿no? O sea, como que estamos todo el tiempo... Y el padre es el papá, o sea, es el que la autoridad, la autoridad, el que dice. O sea, y lo vemos, o sea, Dios Padre, esto no lo digo yo, así que me perdonan, pero se lo escuché una vez se me olvidó, a esta monja de EWTN donde yo trabajé. Madre Angélica, imagínense. Madre Angélica lo escuché editando un video cuando estaba trabajando con EWTN, que ella hacía como todo, iba explicando, o sea, Dios Padre es el papá, Jesús sería como en ese momento la mujer, porque es receptiva, él fue el que recibió todos nuestros pecados, o sea, esa receptiva, pero Dios Padre es el que dijo, aquí vamos a hacer esto y esto y aquello, y Jesús recibe, y por eso en la familia el papá es el que lleva esa directriz, por eso cuando el padre de familia se acerca a Dios, es mucho más rápido que los hijos se acerquen a Dios, ¿correcto? Totalmente. ¿O me equivoco? Totalmente. Y fíjate, Iram, eso que estás diciendo, ¿no? Cómo la imagen de padre se ha deteriorado tanto y por eso hay ese conflicto de relación con Dios, porque al final Dios es el Abba, es el Padre. Uh-huh. Entonces sí, restaurar esa relación con el papá, ¿no? Porque hay pues obviamente muchos hijos que no tienen papá, muchos divorcios y todo eso pues sí afecta a los hijos, ¿no? En esa autoridad, el confiar en el papá, en el que siempre va a estar ahí detrás de ti, apoyándote, defendiéndote, proveyendo lo que necesitas. Entonces... Claro. Sí, y algo también importante que te quería decir acerca de la oración es que no solamente que la mamá rece por los hijos, por la familia y el papá también, pero enseñar a tus hijos a rezar desde chiquitos, a tener una relación con Dios de cercanía, no como tú dices, no de ese papá que está allá arriba, que está viejito y que no nos entiende, sino yo mucho les digo a mis hijos, ¿no? Y sobre todo de chiquitos, platícale, es tu amigo. O sea, así como le platicas a un amigo, cuéntale, oye, hoy me pasó esto, y pídele con confianza, pero sobre todo pídele que te ilumine qué es lo que tú tienes que hacer, claro. Porque muchas veces piensan que si no les concede Dios lo que quieren, entonces no existe. Claro. ¿No? Sino que también enseñarles a que la vida
pues lo que vino a enseñarnos Jesús, ¿no? Tiene sus dificultades y es un viacrucis, pero si tú les enseñas que el sufrimiento no es precisamente la tragedia, sino que también es un medio de llegar, de purificarte, de santificarte y que además te hace más fuerte, pues entonces ya empiezan a ver la vida pues un poco diferente a lo que el mundo les vende, ¿no? Que si no tienes o si no eres, pues ya te dio depresión y estamos llegando a una tasa de suicidios muy alta, ¿no? Entonces, es importante hablarles mucho a los hijos también de esto. ¿Cómo, por ejemplo, no sé si te llegó a pasar, manejas cuando un hijo se va alejando? O sea, los padres están mucho en el camino a oración y horas a los Santa Mónica, pero el hijo se va alejando. Sí, sabemos el cuento bonito, yo me abandono en Dios, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Cómo, Lilian, manejas eso por dentro? O sea, ¿qué en ese momento te dices o qué haces para decir, bueno, me toca abandonarme y confiar que en su momento correcto, como a San Agustín, le tocará? Totalmente, Aira. ¿Cómo haces, Lilian, aquí? No es nada fácil. Yo creo que es de los dolores más grandes de la mamá, ¿me entiendes? De saber que tú trataste, hiciste, les enseñaste y cuando se van y los ves que están yéndose cada vez más lejos, es un dolor muy grande. Es un dolor muy grande porque además se están perdiendo de la plenitud, se están perdiendo de esa sanación que Dios te da, de los sacramentos, por ejemplo. Imagínate, o sea, los sacramentos es la tabla de salvación, los mandamientos es la guía que te lleva, la brújula, y cuando te vas alejando, pues obviamente tiene consecuencias de sentirte mal, incertidumbre, no estás feliz. Incluso, bueno, imagínate, te empiezas como a alejar de Dios, pero también de la familia, te empiezas a aislar, o sea, todo es como un camino que te va alejando totalmente de lo que Dios quiere. Y ahí, como tú lo dijiste, Airam, es abandonarse a Dios y rezar, hincarse, ofrecer, ayunar y pedirle a Dios, porque ya llega un momento en que tampoco les puedes decir, ¿no? Y que toca soltar. Tienes que soltar. Ya lo que se los dijiste. Llega un momento que tienes que confiar en tu oración, en que Dios tiene el mapa completo y Él sabe, ¿me entiendes?, cómo va a estar todo al final. Y a ti te toca rezar, abandonarte. Yo voy a dar un mini testimonio de esperanza a todas esas madres. Hubo una persona que oró mucho por mí. Yo estaba muy lejos del camino del Señor. Mucha gente ha escuchado el testimonio, otras no, pero bueno, muy lejos. Y cuando ya llega el punto en que yo tengo ese encuentro con el Señor a mis 26 años, de mucha locura y muy lejos, esa persona lo único que me dijo fue, Airán, yo sabía que el Señor iba a tocar tu corazón. Yo tuve que soltar. Yo lo he hecho, ya estaba hecho mi oración, seguir orando y solté. Ahí ese momento, claro, cuando esta persona me cuenta esto, yo lloro y dije, wow, o sea, cómo la oración hizo su efecto en el momento que era. Totalmente. Y un día, hablando con el Señor en el Santísimo Sacramento del altar, en esa que le pregunté, ¿para qué había pasado tantas cosas? O ¿por qué yo me había alejado tanto? ¿Y sabes cuál fue la respuesta? Me dijo, es que yo necesitaba tu historia, Irán, para contarla. Qué belleza. Necesitaba tu vida para contarla así. No ha podido ser antes ni después. Era el momento que es. Y eso es lo que yo siempre le digo a las madres, como tú haz tu parte, pero no presionemos ahí porque el Señor está trabajando. Mientras quizás está más lejos, mayor testimonio será. Y será un testimonio tan grande que quizá el Señor no está metiendo a tu hijo en esto ni esto, no. La misma persona se mete, pero ¿para qué está permitiendo tanto tiempo? Porque el Señor sí está escuchando las oraciones, porque es que necesita esa historia para contar y será ese testimonio tan grande como fue esa historia, ¿sabes? Pasada. Entonces, qué belleza. Es muy lindo y llena de esperanza y yo lo veo en mi vida, en carne y hueso y dije, wow.
Ahora entiendo cómo se hubiese escrito el manual para enamorarse si no hubiese pasado, hubiese sido aburrido ese manual. Increíble. Entonces, yo creo que mientras uno ore con esa fe, pero no solo orar, Lilian, que me imagino ya me contarás ahorita esas prácticas, porque a veces oramos, pero también tenemos que ofrecerle a Dios cosas. O sea, no podemos, por ejemplo, no, yo oro por mi hijo para que se convierta, pero sigo haciendo yoga, que estamos muy lejos, que ese es otro tema que después vamos a tocar. O lloro, pero entonces estoy en una relación abierta. Oye, como que no vemos esos efectos porque no estamos en la gracia. O sea, estamos siguiendo a qué Dios, el Dios que nos estamos construyendo en la mente o el Dios que quiere que sigamos. Claro que sí, increíble, ¿no? Bueno, mira, de lo que dices, ¿no? De el efecto de la oración. Y yo sé que puede ser hasta en el último segundo de tu vida, pero las oraciones son escuchadas. Y como hay algo que me encanta, ¿no? Que dicen que si por ahí alguna oracioncita se cayó de la canasta, pues la Virgencita llega, la agarra y se la presenta a su hijo. Y yo de verdad te digo que es cierto. Y bueno, ojalá que todo fuera la oración una respuesta rápida, ¿no? A lo que pedimos. Pero hay algo que a mí últimamente lo tengo como muy presente, Airam, que es la perseverancia. Es una gracia que hay que pedir mucho, porque en el camino podemos decir, ¿y cuántas personas no han dicho, no, pues a mí no me escucharon y yo ya mejor ni pido? No, hay que perseverar en la oración. Tenemos que perseverar hasta el final y que Dios nos dé esa gracia de perseverar en la fe hasta el final, ¿no? Porque cuántas personas se quedan ahí a la mitad y pierden la fe. Así es de que no juguemos a ser Dios y confiemos en que Él va a transformar absolutamente todo en una bendición, aunque sea algo muy difícil. Si nosotros de verdad se lo entregamos de corazón, como tú estás diciendo, no solamente en palabras, en cuerpo, en alma, en corazón, en mente y en todo. Y si tú se lo estás entregando a Dios, tienes que ser congruente. O sea, es como decirle a un hijo, no fumes, y tú con el cigarro en la mano. Pues no, tienes que ser testimonio. O sea, tienes que dejar todo eso que a Dios no le agrada. Y esa gracia de lo que tú hablas, Airam, ese es el escudo. O sea, si uno está en gracia, si estás en los sacramentos y estás haciendo todo lo que está en tus manos para regresar al camino de Dios en como nos lo piden los 10 mandamientos en los sacramentos, pues entonces esa gracia es tu escudo, porque muchas veces dicen, no, bueno, pues vamos a hacer tal cosa o que me den la bendición. Claro, todo eso es muy importante, ¿no? Porque viene directo del cielo. Pero ¿qué estás haciendo tú para recibir esa bendición? ¿Estás cerrada a esa bendición con tus actos? ¿No? Claro, es que me encantó esa palabra, hay que ser congruente, coherente. En Santo Tomás de Aquino, él decía algo en su Suma Teológica, que la gran violencia que hace el ser humano adentro en su ser, y por eso es que no estamos en armonía, porque creemos en algo, hacemos otro y valoramos otra. O sea, hay un enredo, o sea, sí. Tú crees en Dios, pero vas y le rezas al Buda, entonces está todo, no hay armonía. Por eso Jesús de Nazaret había una armonía en su ser, porque lo que él pensaba, lo que decía, lo llevaba a cabo. Por eso yo creo que esto es un podcast para todas estas personas que están escuchando esto, y no solo con los hijos, sino que estemos orando por esa conversión de todos nuestros familiares, incluso por la nuestra, en ser coherente y llevar esas prácticas, como dijiste, en cuerpo, en alma y en espíritu. Totalmente. Y mira, es un camino de todos los días, ¿eh? Que cuesta, ojo. Sí, y aquí de verdad que, bueno, santo solamente en el cielo, la verdad. Y bueno, hay que seguir perseverando, ¿no? Y tratar de hacer todo lo que está en nuestro poder, en nuestro alcance, ¿no? Y dejarle a Dios lo que nosotros no podamos hacer. ¿Puedo hacer una preguntita de chisme antes de ir concluyendo de chisme? Cuando tú dices podemos hacer todo lo que está a nuestro poder, ¿qué hace Lilian en ese todo? ¿Cuáles son las prácticas que haces o qué? Bueno, como dije, para mí empezar el día con la misa para mí es una necesidad realmente, de verdad, porque ahí recibes a Jesús en la Eucaristía, en la oración.
en fin, tú sabes lo que es la misa, o sea, es todo, de verdad que es lo más perfecto que puede haber de hacer en el día, ¿no? Es el regalo más grande que podemos recibir. Y bueno, de ahí, por supuesto, rezar el rosario, porque bueno, imagínate la intercesión de nuestra Madre poderosísima y las promesas del rosario, ¿no? Que bueno, algo que te contaba, ¿no? Que bueno, así como yo empecé a rezar el rosario cuando no tenía ni idea, ¿no? De nuestra fe, y cómo la consagración, el rosario me fue llevando, pero eso fue lo que mi esposo vio en mí. Yo nunca le pedí que se convirtiera, él era protestante. No, porque aparte conociendo a mi marido, yo le digo convierte, digo peor, porque llegó un momento en que dijo, yo no quiero nada con la Iglesia Católica. Acuérdate que, bueno, ellos reciben información, ¿no?, acerca de la Iglesia Católica que es totalmente errónea. Pero bueno, él vio algo en mí y eso es lo que él cuenta, ¿no? Que cambió en mí, vio algo en mí y fue esa plenitud, esa felicidad, esa que aunque tenía momentos difíciles en mi vida, yo me sentía en paz, estaba más tranquila, tenía más amor, más paciencia, todo lo veía. Y dice que eso le llamó mucho la atención. Y de ahí fue que se metió a investigar cómo fue esa división. Claro, ¿no? ¿Cómo Lilian cambió así? No entendí nada. Esto de verdad es un milagro. Dijo, voy a investigar a ver qué está pasando. Y así fue. Investigó acerca de la iglesia. Y como él es muy, ¿no?, de mente, de pensar, de razonar, de comprobar, pues solito se convirtió. Obvio, con la gracia de Dios, porque fue un regalo de la Virgen, definitivo, después de mi consagración, que le entregué todo, mi familia, mi marido, todo mi matrimonio, fue un regalo, obviamente. Pero fue eso, lo que ves en las personas. Y eso es de lo que estamos hablando, ¿no? Y yo creo que eso es lo que me estás preguntando de qué haces, ¿no? ¿Qué haces para de rezar, de acercarte a Dios? Eso, o sea, yo creo que tienes que vivir lo que rezas. Y bueno, el rosario, como te digo, sus promesas, yo lo viví, ¿no? El testimonio de que la conversión de mi esposo es un regalo, también es un fruto. El que mi abuelita rezaba todos los días el rosario, pues aquí estoy contigo. y bueno, ¿qué más? Bueno, yo creo, Airam, que la oración es todo el tiempo. O sea, yo a lo mejor parezco como loca en el coche, ¿verdad? Pero yo le voy contando a Dios, claro, y esto, y mira que no sé qué, que no sé cuánto, y le cuento y le esto. O sea, mi oración no solamente es, o sea, como una oración, pero es, aunque sea un Jesús, en ti confío. Dios mío, ayúdame. Señor, te pido por esta persona. O a veces estoy en misa y veo a alguien que está rezando y ofrezco mi comunión por esa persona, ¿no? O sea, claro, todo el tiempo es algo constante. Y eso es lo que yo creo que me hace muy feliz, de verdad. Volver de nuestra vida una oración. Una oración. Por último, y ya me callo, porque es que dijo algo muy increíble, o sea, tienes que vivir lo que rezas. San Isaac de Nínive, un gran santo que es un padre de la iglesia, decía que tenemos dos edades, la edad del niño o de la que reza y la edad humana. Entonces, tú cuando rezas a veces te crees muy grande pidiendo grandes milagros, pero en tu edad en la tierra no haces lo que rezas. Por ejemplo, Señor, yo quiero una buena esposa, te lo pido, pero estoy siendo mujeriego. Entonces tienes una edad en tu rezar de un tipo maduro, pero en tu vida normal no eres coherente. Entonces, madres, personas que estamos escuchando eso, o sea, cuando estamos orando, nos estamos acercando a esa oración, asemejando esa oración, si pedimos que nuestro hijo cambie en su manera ahorita de hacer las cosas, estamos nosotros cambiando nuestro carácter, estamos nosotros siendo dóciles, queremos que nuestro hijo sea obediente, pero nosotros estamos siendo el obediente al Padre o estamos haciendo nuestras cosas a nuestra manera. Son pequeños detalles que cambian y uno se da cuenta, claro, es que, o sea, todo mal. Lo hacemos a veces todo mal, pero... Y eso es lo que ven, eso es lo que aprenden. Y eso, entonces, qué bonito esta pequeña charla, Lilian, gracias. Ya me encantaría seguir hablando contigo, pero después así damos pie para otro programa más y que la gente se quede con ganas. Gracias por abrirnos, por contar tu historia, por contar todo. Ahí estamos. También vayan a ver el cuento con la Virgen de Lilian, que ya está publicado. Entonces, ¿algo más que quieras decir así a esas mamás o...?
¿O algo más para terminar? No, ¿todo pues bien? solamente que mi oración por todas las mamás del mundo es un papel muy difícil, pero créanme que de la mano de María se puede. Y ahora sí que Dios tiene el mapa completo, así es de que si están pasando dificultades, sigan perseverando en la oración, confíen que Dios las está escuchando. Así es de que bueno, esa es que Dios las bendiga. Muchísimas gracias, Lilian, gracias por estar hoy aquí, venir a este programa, abrir tu corazón. Le doy gracias a todas las personas que están escuchando esto y mándaselo a alguna mamá o lo que sea. Compártenos, síguenos en las redes sociales de Manual para Enamorarse y nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias, Airam, gracias.